Hay varias respuestas. La primera es, ¿por qué deberían? El deberían marca una cuestión más prescriptiva de la didáctica. Entonces yo no usaría la palabra deberían como un deber ser. No es un imperativo. Ahora, los geógrafos usan cada vez más las imágenes satelitales, los contadores usan cada vez más la web para su profesión. Los médicos hoy tienen como parte de su profesión casi la obligación de conocer el diagnóstico por imágenes. Y sin embargo, en educación esto es una pregunta. ¿Por qué? Si para otras profesiones es tan natural incorporar las tecnologías, para la educación esto es una pregunta. Esa es la contrapregunta que yo haría. Salvada esta cuestión de por qué tenemos que seguir discutiendo esto cuando las tecnologías están instaladas en la sociedad, en la cultura, en la política, con las políticas de Estado acá en Ceibal o el programa Conectar Igualdad, ¿por qué discutir esto para la educación? Yo lo que creo es que justamente como forman parte de esta cuestión cultural, es casi algo natural también incluirlas en el aula. Cuando digo algo natural, me refiero a empezar a pensar cómo cambia la enseñanza con estas tecnologías, pero también empezar a suponer que estos jóvenes, estos chicos que hoy asisten a las aulas, están permanentemente conectados con sus dispositivos móviles, con su PlayStation, con la televisión. Estos jóvenes que están conectados permanentemente rompen esta conexión en el aula cuando justamente se artificializa esta inclusión de tecnología, no se la toma como algo que podría potenciar el aprendizaje y la enseñanza, y justamente este corte hace que nos sigamos preguntando por qué en educación tenemos que incluir las tecnologías. Las tecnologías hoy también interpelan los saberes didácticos, la cognición de estos estudiantes, pero también los saberes disciplinares. En este punto, justamente porque interpelan estos modos de aprender, porque hoy muchos de estos jóvenes suben una foto a Instagram y la comparten con sus amigos, se mandan un WhatsApp de la prueba que va a tomar el docente la próxima semana, usan estas tecnologías para cuestiones de evaluación, de enseñanza y de aprendizaje. Ellos mismos se autogestionan en las redes sociales o con las tecnologías y sin embargo nosotros nos seguimos preguntando por qué incluirlas y para qué. Voy a empezar por el aprendizaje. Hay toda una corriente que es la corriente de la cognición distribuida, que lo que señala justamente es que podemos delegar ciertas funciones cognitivas en las tecnologías. Hoy mucha gente delega parte de la memoria al celular. Entonces quizás no se acuerda qué tiene que hacer en el día o quién cumple años, porque el celular se lo recuerda o Facebook le dice hoy cumpleaños tal persona. Es una especie de delegación de la memoria. Si nosotros entendemos que parte de la delegación de esta memoria puede funcionar con algunos artefactos y herramientas tecnológicas, otra parte de la memoria la podemos liberar, digo metafóricamente, para usar en clase. En este sentido, toda esta corriente de la cognición distribuida lo que señala es que aprendemos con otros, aprendemos de otros, aprendemos con las tecnologías y aprendemos de las tecnologías. Esta función social, cultural y política que señalaba también es parte del aprendizaje. Nosotros estas tecnologías son producciones culturales y como producciones culturales marcan épocas. En estas épocas los artefactos fueron cambiando, pero no son solamente artefactos, son herramientas de pensamiento. En la medida en que usamos estas tecnologías, dice Burbules, estas tecnologías nos usan. Es decir, cambian nuestras maneras de aprender cuando hay mediación tecnológica, cambian las formas de construcción de conocimiento. Hoy tengo también como docente la posibilidad de ver qué otras clases hacen otros docentes en el mundo, qué investiga un docente en otro lugar, qué actualización bibliográfica hay sobre un tema, qué imágenes tengo sobre inundaciones, qué dicen otros especialistas sobre un tema. En este sentido, tanto para la vigencia y la actualización de un tema están las tecnologías, como para esto que yo decía de potenciar los aprendizajes. Por otro lado, también está esta idea de aula extendida. Las aulas ya no son solamente las aulas, las paredes, sino lo que sucede después de esas paredes. Esta cuestión yo la llamo aulas porosas, que dejan entrar el aire de afuera y por otro lado llevan el aire de la escuela a la afuera. Ya no hay una afuera y una adentro, hay una permeabilidad. Los docentes siguen conectados, buscando material para su clase en sus casas, los alumnos siguen conectados pensando su tarea escolar. Esta ida y vuelta, esta porosidad hace que esta idea de aula extendida hoy esté vigente.
Y está vigente también para actualizar contenidos en las redes sociales, está vigente hoy porque aprendemos gracias a estos grupos WhatsApp o alguien me dice una respuesta y puedo pensar en otra. Los desafíos entonces son pensar tareas que interpelen, que no se resuelvan con el corte y pegue, que involucren a los padres, que involucren a la comunidad, que tengan que ver con desafíos didácticos, resolución de problemas de la comunidad o del aula o de la disciplina, que no se resuelvan fácilmente. La información está accesible, dice Serres, pero la construcción de conocimiento, de esa información a la construcción de conocimiento hay mediaciones. Y esas mediaciones son tarea del docente. Favorecer las tareas no sencillas, tareas colaborativas, tareas con otros, tareas con expertos de otros lados del mundo que hoy están conectados. Pensar diferente la clase, teniendo todo esto hoy disponible. Es una pregunta difícil porque también tiene que ver con saberes disciplinares y voy a hacerlo desde una cuestión más genérica porque así digo, después cada docente tendría que vincular esto con su disciplina. Desecho estas estrategias que tienen que ver con lo fácil. Si mientras el docente está hablando, el alumno googlea lo que dice y lo desafía con la información, el docente se ve interpelado, pero entonces vuelvo a pensar, ¿qué estrategias? Estrategias que tengan que ver con resolución de problemas complejos, estrategias que tengan que ver con casos, con una transferencia a la práctica no lineal, no unívoca, que ayude a pensar, que presente algún desafío cognitivo. Puede ser, por ejemplo, esto que digo, una resolución de un caso dilemático. También trabajaría más con imágenes, una dimensión que es la dimensión expresiva del conocimiento. Hoy se piensa mucho con imágenes, hay distintas formas de construir conocimiento, esto ya lo sabemos, pero no lo potenciamos y no lo aprovechamos. Pinterest como red social que trabaja con imágenes y los tableros nos permiten pensar en una línea que tiene que ver con la percepción y la cognición, cómo conocemos a través de los procesos perceptivos. Trabajaría mucho con la imagen, con la intervención de la imagen, trabajaría textos en capas, con colores, con otro tipo, con diagramas, herramientas que hoy trabajan diagramas de contenido, ayudaría a pensar otra vez en la cuestión sustantiva y epistemológica del conocimiento. Esto es una estrategia vital. Sabemos que tenemos que ayudar a los estudiantes a clasificar la información, a buscar y a discernir entre información espuria y relevante, pero no sabemos a veces cómo hacerlo. Me parece que una de las estrategias para hacer es mostrarle al estudiante cómo uno busca la información, cómo se la selecciona, cómo yo selecciono información para una clase, por qué esa página, por qué esa información. Cómo contrasto fuentes, cómo clasifico, cómo organizo y cómo jerarquizo. Y por otro lado, cómo sintetizo. Son todas capacidades de pensamiento que hoy tienen que estar más vigentes que nunca. La capacidad de síntesis y Serres también para volver a poner en escena esta idea de si la información está distribuida, ¿qué tenemos que hacer? Él dice, solo nos queda inventar. Cuando él dice solo nos queda inventar, está hablando de la clase como un acto creativo. No repetir la clase, pensar que cada clase es en sí mismo un acto creativo, donde creamos con los estudiantes, donde los interpelamos, donde nos interpelamos a nosotros mismos. Me parece que esa es la estrategia didáctica.